Muy bien, hermanos. Abra su Biblia en Hebreos 11, versículos 6 al 7, por favor. Varones, voy a hablar con ustedes hoy. Damitas, preste oído y por favor no me codee al varón, tampoco me lo pellizque. Deje que el Espíritu Santo le hable. El Espíritu Santo le va a hablar el día de hoy. Hay una palabra bien especial. Varones, construyamos el arca, varones. Construyamos el arca. Quiero que le preste mucha atención, que leamos cuidadosamente el texto que corresponde a la exposición de este día. Versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos, hermanos, es el capítulo de la fe, los héroes de la fe. Y los héroes de la fe, sí, ciertamente son aquellos personajes que están en las escrituras, en la historia bíblica, pero quiero decirles que los héroes de la fe siguen todavía vigentes. Todavía hay hombres, varones de Dios, que son héroes de la fe. Están haciendo cosas prodigiosas con el poder de Dios, hermanos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí viene versículo 7, cuidadosamente la lectura. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Ahorita vamos a leer un texto donde nos enseña la palabra que los últimos días serán como los días de Noé. Estamos viviendo los últimos días, hermanos. Estos días son como los días de Noé. Si son como los días de Noé, entonces necesitamos unos Noés. Esto es importante. Noé fue advertido, dice la escritura, de cosas que aún no se veían. Y dice también la palabra que con temor preparó el arca, hermanos. Nada nos está advirtiendo tanto, hermanos, como lo que está sucediendo en el mundo en el cual vivimos en el día de hoy. Hay una alarma, una advertencia. Hermanos, el mundo está gimiendo, hermanos. La naturaleza está gimiendo. La sociedad, hermano, está clamando, hermano, por el mal, por el pecado. Simple y sencillamente, el texto bíblico se está cumpliendo al pie de la letra. El Señor viene por su iglesia, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Ahora, la palabra de Dios dice, porque hay gente que señala y acusa diciendo: tienen ustedes muchos años, décadas, siglos diciendo que Cristo viene y no viene. Yo le voy a decir esto, hermano, y le voy a contestar con la Biblia a ese argumento. La palabra de Dios dice que el Señor no tiene su promesa por tardanza, sino que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero así como Sodoma y Gomorra, así como en el tiempo de Noé, tarde que temprano la palabra es promesa y lleva cumplimiento, hermanos. Cristo está por venir por su iglesia, amados del Señor. No porque nosotros lo estemos profetizando, sino porque sencillamente, hermano, lo que está aconteciendo en nuestro entorno nos está dando las señales propicias de lo que viene más adelante. Ahora, este mensaje es un mensaje de advertencia
cosas que aún no se ven y que con temor tenemos que prepararnos. Porque 3 cosas hizo Noé, hermanos, las voy a mencionar rápidamente. Él construyó el arca con temor del Señor, hermanos, haciéndose obediente a la voz de Dios, y con esa arca salvó su casa. Salvó su casa. Dios no habló con la esposa de Noé, Dios no habló con los hijos de Noé, Dios habló con Noé. Noé es el personaje importante, trascendente. Noé es la persona que tiene que escuchar a Dios y aquella que tiene que tomar la iniciativa de hacer que las cosas sucedan. Aquí, hermano, bíblicamente es el varón el responsable de la espiritualidad de su casa, santos. Y por eso es que el varón batalla y lucha tanto, porque el enemigo sabe que lo que tiene que golpear y derribar y desanimar es la cabeza, y el varón es la cabeza, es el que lleva la investidura sacerdotal, es el hombre de Dios, hermano, que Dios ha llamado para que construya el arca. ¿Cuál es el arca? El arca es tu cristianismo, el arca es tu fe, el arca es el temor que le tienes a Dios, el arca es la casa del Señor, el arca es, hermano, el devocional que haces en familia, el arca es la integridad con la cual tú te comportas, con la cual tú vives, el testimonio de Cristo. Eso es lo que tú estás construyendo en tu vida, porque por medio de esa fe, por medio, hermano, de esa construcción de una vida espiritual, vas a salvar tu familia, vas a salvar a tus hijos. Ciertamente la salvación es independiente, individual, es personal, pero tiene mucho que ver, hermanos, en cómo nosotros como padres enseñamos, damos testimonio, ponemos ejemplo, ponemos la iniciativa, nosotros movemos, nosotros motivamos, nosotros traemos. El domingo en la mañana los únicos dedos que se oyen no son los de la esposa, son los del varón. Emocione ese varón, por favor. Y se levanta y dice: ahora todos a la casa de Dios. Y cuando el varón habla, ay, 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 se siembra la casa, se siembra, ¿verdad? El varón es el varón, es el varón. Porque, hermano, está construyendo el arca con la cual se va a salvar su familia. Y con esa construcción está condenando al mundo, dice la Escritura. Este es un texto poderosísimo, hermano. Hermano, das testimonio de la veracidad de la palabra, no solamente con tus labios, pero con tu estilo de vida, con tu manera de comportarte, con tu manera de ser paterno, de ser esposo, de ser un hombre de bien, un hombre fructífero, trabajador, esforzado, íntegro, hombre de Dios, hermano. ¿Verdad que sí, varones? Y con esa actitud vas a condenar al mundo. Y dice la tercera, que serás heredero de la justicia. Vas a heredar la justicia de Dios, la bendición de Dios, hermano. Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Entonces, amados, ¿por qué Cristo mencionó a Noé? ¿Por qué los héroes de la fe, dentro de los primeros de las listas, como Enoc, como Adán, aparece Noé, hermanos? No, discúlpeme, bueno, no, me equivoqué aquí, pero no importa. Mateo 24:36, por favor, hermanos. Quiero que preste mucha atención. La profecía de Cristo Jesús. Dice la palabra, Mateo 24:36, varones, póngale atención. Pero el día y la hora nadie sabe, dice el versículo 36 del capítulo 24 de Mateo. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 37, amados. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró, ¿en dónde?
Ahora, algunos teólogos dicen, hermanos, en el estudio cuidadoso del texto, que casi duró 100 años construyendo el arca. El arca no se construyó de la noche a la mañana. Tomó parte de la vida, como la nuestra, varones. Construir el arca te lleva toda la vida, desde que recibiste a Cristo hasta que Cristo te llame a su presencia. Vas a construir el arca para tus hijos, para tu familia, y vas a dejar herencia para los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos. Les vas a dejar la fe, les vas a dejar, hermanos, cómo ellos se salven. Bien importante, santos. Dice la escritura, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así vendrá, hermanos. Así que para los días de Noé se ocupan hombres como Noé. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades? ¿Qué podemos aprender de este Noé como héroe de la fe y como el ejemplo que Cristo nos está dando, hermanos? Hay que entender que estos son tiempos bien difíciles y muy oscuros, hermanos. Yo entiendo que algunos creyentes están desatinados, están pasando por desapercibido todas las señales que están sucediendo en su entorno. Unos están adormecidos, a otros no les interesa, no les importa. Ciertamente el amor de muchos se enfriará, dice la escritura. Habrá muchos descuidos y negligencias, pero Dios siempre mantiene un remanente. ¿Por qué dijo el Señor Jesús como en los días de Noé? En Génesis capítulo 6, usted puede leer, cuando lee el texto, un hastío de Dios, de cómo el ser humano se descompuso, se desvió de el orden que Dios le había establecido, le había dado, y comenzó a hacer cosas inicuas, malas, un comportamiento que Dios no le agradó en ninguna manera, y Dios toma la decisión. El capítulo 6 de Génesis, por ejemplo, el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es la sociedad en la que estamos viviendo hoy, hermano. Malicia, maldad, oscuridad, perversidad, hasta el extremo, hermano, el extremo. No hay necesidad de que yo haga mención de lo que el mundo está promoviendo allá afuera. Usted ya lo sabe, hermano. Pero en medio de tanta maldad siempre hay un remanente. Mientras hay creyentes adormecidos, despistados, descuidados, siempre hay un Noé, siempre hay un hombre de Dios, siempre hay una familia, siempre hay una iglesia que está al pendiente, que está en la lucha, que está en la oración, que está clamando a Dios, que no se rinde, que no dobla sus rodillas a los Baales, que siempre está, hermanos, adorando y bendiciendo a Dios. Espero que usted y yo seamos esa iglesia, hermano. Y esto tiene que ver mucho con los varones, porque en medio de esta sociedad de la cual nos está describiendo el capítulo 6 de Génesis, que es similar, semejante a este tiempo, ahí está Noé, hermano. Noé aparece ahí y habla Dios con Noé. Pero ¿qué había en Noé, hermanos? No puedo leerle toda la escritura porque me tomaría tiempo, pero usted lo va a leer el capítulo 6 en su casa, varón, y va a entender. También le hace el capítulo 11, hermano, de Hebreos, y pasa al capítulo 24 de Mateo para que refresque todo lo que va a escuchar hoy. Pero mire, hermano, qué interesante. Noé primeramente era un hombre justo, era un varón justo.
Ciertamente muchos venimos de la pecaminosidad de nuestro pasado, hermano, de la maldad. Pero la palabra de Dios dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justificó, Él nos perdonó, Él quitó, hermano, toda mancha, Él quitó todo pecado, Él quitó todas aquellas cosas que no eran agradables a los ojos de Dios. La sangre del Cordero nos limpió de toda maldad, varón, y ahora somos limpios y justos delante del Señor. Entonces, en medio de una generación perversa, en medio de tanta maldad, tiene que aparecer un Noé que es justo. Recuerda, varón, tú eres justo ante los ojos de Dios, amado. Toma esa justicia, porque dice la palabra que por esa arca que él construyó, heredó la justicia. Eres un hombre justo. Justo con tus empleados, justo con tus patrones, justo en tu economía, justo con la iglesia, justo con la esposa, justo con sus hijos y sobre todo justos delante de Dios, caminando en integridad. Hombre justo, porque ahí esos justos son los que Dios llama. Había una generación perversa, pero Dios los decidió destruirlos. Pero ¿con quién habló? Habló con Noé. Dios va a hablar contigo, varón. Dios va a hablar contigo, varón. Antes de dirigirse a la esposa, primero te va a hablar a ti. Yo sé que tú estás medio sordo, ¿verdad? Porque llegas a la casa y te habla la esposa, te habla y le dijo: no oyes. Y la esposa oye todo. ¿Verdad que ustedes, damitas, oyen todo? Sí. A veces tú hablas entre los dientes y la mujer: ¿qué dijiste? Justo, eres un varón justo. Son 7 lo que Dios vio en este hombre, hermano. 7 descripciones. Era un hombre de fe. El hombre de fe es porque era temeroso de Dios. Hombre de fe porque en medio de tanta perversidad era un hombre que le creía a Dios. Creerle a Dios, hermano. Por eso los hijos sirven a Dios o dejan de servir a Dios muchas veces por la influencia y el ejemplo paternal. Muy importante, ser hombres de fe. Ser hombres de fe, temerosos de Dios. Número 3. Ahí está en el texto, nomás que no lo voy a leer porque usted los va a encontrar después en la lectura. Pero él era perfecto en su camino. Ahora, ya habíamos hablado de la palabra perfección, ¿se recuerda? La palabra perfección es una palabra que le tenemos mucho miedo. Pero no se trata de la perfección en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra manera de vivir o de hacer, porque ciertamente carnes somos y tenemos fallas y dificultades y obstáculos, y de tiempo en tiempo no tenemos, hermano, ni la capacidad, ni el entendimiento, ni la sabiduría. Pero a pesar de todas las deficiencias que tenemos, somos perfectos en algo, en el camino que tomamos. Yo no soy perfecto, pero el camino sí es perfecto, porque Cristo dijo: yo soy. Sí se la sabe. Ahora, ¿por qué era perfecto de camino? Porque Noé caminaba con Dios. ¿Y se acuerda de Enoc? Caminó con Dios. ¿Y sabe cuál era la bendición de Abraham? Que caminaba con Dios. ¿Y sabe por qué Samuel fue tan honrado? Porque caminaba con Dios. Caminar con Dios. Los caminos que tus pies van a pisar no son los caminos de la maldad, ni la mundanalidad, ni de los vicios. Son los caminos de santificación. Él te guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Camina los caminos divinos, los caminos de Dios, hermano. Sé perfecto en tu caminar. Número 4, obediente. Varón,
obediente. Obediente a Dios. Dios llega y le dice: Noé, construye un arca. Y Noé le comenzó: ¿y para qué o por qué? No se le pregunta ni se le cuestiona a Dios. Amén, santos. Cuando Dios dice construye, usted construye. Amén. Si Dios le dice salta, usted no pregunta para qué, usted dice qué tan alto. Amén, varones. Bendito sea el Señor. Obediencia, obediencia. La obediencia, hermanos, hace cosas sobrenaturales, extraordinarias. Sé obediente a las leyes, sé obediente a la ética, sé obediente a la palabra de Dios, sé obediente a las instrucciones bíblicas, sé obediente al pastor. Digan amén. Esa es la parte donde se emocionan. Obediente. El hombre construyó el arca. Recapitulemos. Noé era justo, no era un hombre de fe. Noé era un hombre que caminaba en caminos perfectos. Noé es un hombre obediente. Noé era un hombre paciente. ¿Cuántos varones son pacientes? ¿Cuántos varones son demasiado pacientes? No se mueven con nada. Vamos a la iglesia, viejo. Ay, no, ve tú. ¿Qué pasó, varón? Nada de eso. Usted es el que dice, usted es el que ordena, usted es el que manda. Digan amén. Los varones que estuvieron ayer, ¿se acuerdan? Gedeones, aleluya. Bendito Dios. Cuando hablamos de paciencia, estamos hablando que este hombre tardó mucho tiempo esperando la promesa, construyendo un arca. Recuerde, no es que su promesa esté por tardanza, sino que Dios, no queriendo que ninguno se pierda, ha hecho que tarde su venida. Pero que hay cumplimiento, hay cumplimiento. Ahora, no se preocupe si el Señor no viene. Usted se va. Algunos ya tienen los pies muy fríos, hermanos. Ahora, varones, yo sé que algunos de ustedes ya están planeando, están esperando que se muera la doña porque ya saben con quién se van a casar. Y se les olvida que el varón siempre se muere primero. ¿Sí o no? Por eso es que tenemos más viudas que viudos, hermano. Sí, exacto. Entonces, varón, ya deja de andar. Ay, ya no me iba a decir algo que no debo decir. Amados del Señor, hay que esperar las promesas. Esperar con paciencia. Esperar con paciencia es ser sabios, es ser diligentes, cuidadosos. La paciencia nada tiene que ver, hermano, con la negligencia o con la pereza. Nada de eso, hermanos. La paciencia tiene que ver con perseverancia, con amor, con trabajo, con esfuerzo. Tú eres varón, tú eres el padre de familia. Tú construyes el arca, tú haces los planos, tú diriges, tú dices cómo, cuándo, dónde, por qué. Y aun cuando se equivocan, eres paciente con ellos. Paciencia. Paciencia en la construcción de tu vida espiritual y paciencia durante la inundación. Porque cuando Noé construyó y Dios le cerró el arca, hermanos, comenzó las lluvias y hubo un desespero. Ahí Noé tuvo que ponerle carácter, tuvo que dar dirección tanto a la familia como a los animalitos, hermanos. Tiempos oscuros, difíciles. ¿Habrá o no habrá? ¿Saldremos o no saldremos? ¿Viviremos o no viviremos? Es promesa de Dios. Dios dijo que viviríamos. Imagínense, hermanos, esas condiciones. Pero fue paciente. Número 6. Este hombre, Noé, fue entendido. Entendido. Eso es muy importante, hermanos. El entendido es aquel hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Es aquel hombre sabio que discierne lo que está pasando en su entorno. Es alguien que nunca le es tomado por sorpresa por el enemigo. Él conoce a sus hijos, a sus hijas, y sabe cuando los hijos están comenzando a caminar mal. Sabe corregirlos con amor y con paciencia. Sabe redirigirlos.
sabe platicar con ellos porque es un hombre sabio, es un hombre entendido. Esta es la parte, varones, donde ustedes se emocionan y dicen amén, pastor. Yo sí sé lo que pasa en mi casa. Yo sí sé lo que está pasando con mi hijo. Yo sí sé lo que está pasando con mi hija. Yo entiendo. Yo tengo una comprensión amplia. Dios me da la sabiduría. Yo oro todos los días y el Señor me dirige y el Señor me habla y el Señor me revela. Entendimiento. Número 7. El hombre de Dios, el hombre que eligió Dios para que construyera el arca, era un adorador. Era un adorador, hermano. Yo sé que las damitas se pintan solas para adorar. Digan amén, damitas. Son adoradoras. Y el varón es medio seco, medio insensible. Digan amén. Y ahora, y está bien, recuerden lo que dijimos ayer. La lloradera déjesela a las mujeres. Usted, digan amén. Santo Dios. Y a veces está la mujer consolando al viejo. No llores, viejo, todavía te quiero. La naturaleza como Dios nos creó. El varón es fuerte. El varón, hermanos, es a veces insensible, pero es que así lo creó Dios. Ahora, para complementarlo, porque dijo, hijo, lo hice muy tosco a este. ¿Verdad que sí? Dijo Dios, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Verdad? Y le trajo a la mujer, a la esposa linda, hermosa, bella, sensible. ¿Verdad que sí? Casi perfecta. Digan amén, damitas. Ustedes complementan lo que él no siente, usted siente por él. Santo Dios. Qué bonito eso, ¿verdad que sí? Pero es que el varón así es, porque el varón es fuerte. El varón no lo quiebra nada. Digan amén, varones. ¿Verdad que sí? Cuando llega el niño y dice, ¿me dejas ir? Usted nunca le dice, pregúntele a su mamá. No. Digan amén, varón. No. Yo soy el que dice sí o no. Ahora, vamos a consultar a mamá los dos, a ver, para que nos dé información, porque ella sabe más de lo que está pasando, ¿no? Pero al último, mero al último. ¿Verdad que sí, varones? Usted, por eso la mujer dice, pregúntale a tu papá. ¿Qué miró? Déjele digo por qué. Porque Noé, hermanos, cuando bajó del arca, ¿qué fue lo primero que hizo? Y déjese lo leo. En el capítulo 8 de Génesis, en el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Bendito sea el momento cuando la mujer adora. Bendito es el momento cuando la mujer intercede. Bendito sea el momento cuando la mujer busca de Dios. Pero cuando el varón se pone las vestiduras sacerdotales. No hay sacerdotisas en la Biblia, hay sacerdotes. Se pone el efod, toma su lugar de levita. ¿Cuántos me están entendiendo? Y en la casa toma la iniciativa, toma el primer material para empezar a construir el arca, que es la oración, y comienza a adorar a Dios. Mire lo que dice la escritura. Y ofreció holocausto en el altar, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, algo agradable a los ojos de Dios.
Cuando el hombre adora a Dios, hermano, porque el varón fue creado primero, porque la mujer salió del varón y porque después el hombre sale de la mujer. Usted ya conoce la historia bíblica, ya sabe cómo. Pero cuando el varón adora a Dios, aún en su sequedad, aún en su dureza, aún en su firmeza, aún en su valentía, aún, hermano, cuando es hombre tosco, así tosco, pero llega y se derrite en la presencia de Dios, hermano, y adora a su Dios, hermano. Es que eso es tremendo, hermano. Que son hombres, hermano, fuertes. ¿Verdad que son fuertes, varones? De todo, hasta de olor, digan amén. Fuertes como ellos son los hermanos. Qué bonito cuando llega el varón a la casa, todo mugroso, todo hediondo, todo sudado, pero con el cheque en la mano, díganme. Ese es un acto, ¿verdad que sí? Qué hermoso. Por eso el varón debe ser así firme. Ahora, esa dureza, esa firmeza, llevarla, hermanos, a la adoración a Dios. La mujer por esencia es sensible, por esencia es auditiva, por esencia comprende, entiende, discierne la presencia de Dios. Y el varón, por su dureza, por su fuerza, por su ímpetu, a veces no alcanza a discernir. Pero aquellos varones que se han elevado a una posición espiritual en Cristo, hermano, que se han vuelto sensibles, no al mundo, sensibles al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, saben oír a Dios, saben escuchar a Dios, saben obedecer a Dios. Cuando esos hombres doblan rodilla, hermanos, el cielo se paraliza, porque Dios, hermano, se agrada de esa oración que sube como incienso, olor grato, hermano, delante del Señor. Eso fue lo que hizo Noé. Por eso Dios le dijo a Noé, y ahí quiero que te lleves esta escritura, Génesis 6:18, varón, por favor, guárdala en tu corazón, porque Génesis 6:18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuántos son patriarcas aquí? Le voy a decir lo que es un patriarca. Un patriarca, hermanos, es un hombre ya maduro, que ya tuvo sus hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y sus hijos hicieron sus familias y sus hogares. Pero el patriarca, el cabeza, el que está arriba, al que todos voltean a ver, el sabio, el inteligente, el espiritual, el que Dios oye. Y los nietos saben, y los hijos saben, y las nueras y los yernos saben que cuando ese hombre ora, Dios lo oye, Dios lo escucha. Eso es ser patriarcal. Esta es la parte donde, aleluya, donde le salen los 3 pelos así de pecho, hermano. Vamos a traer otra vez, le dije ayer a los varones, vamos a traer otra vez el programa que teníamos antes. ¿Te acuerdas, hermano Sandro? No te rasures. Lo vamos a volver a traer a la iglesia. Programa, no te rasures. Que te salga. Y si eres lampiño, aunque sea los de la nariz, aunque sea. Pero algo, hermano. Masculinidad. Somos patriarcas. Abrimos los cielos, dirigimos la obra de Dios. Tú mandas en la casa, tú haces bajar la gloria de Dios. Tu esposa te ayuda, tu esposa ora, tu esposa es sabia, tu esposa es entendida, tu esposa es prudente. Digan amén, damitas. De chismosas no tiene nada, digan amén. Aleluya. Y el varón, hermano, el varón. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque aquí viene cómo voy a finalizar este mensaje. En Génesis capítulo 9,
y ábralo conmigo, versículo 12 al 17. Estamos hablando de que ya después que Noé bajó del arca e hizo holocausto y fue agradable a los oídos, a los ojos, a la nariz de Dios, hermano, al olfato, a todo lo que Dios es, le llegó como algo agradable, algo que se agradó Dios, así como tu alabanza esta mañana, hermano. En el versículo 12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes. Ese arco iris no le pertenece a un grupo, le pertenece a Dios. Y aunque el grupo lo pinte, Dios se pinta solo en el cielo, hermano. Sabiduría, discernimiento, varones. Sabiduría, discernimiento. Mes del orgullo, ya sabe que no lo vamos a mencionar. ¿Por qué en junio? ¿Por qué en el Día de los Padres? ¿Por qué? ¿Por qué en junio? No, hermano. Yo también tengo mi orgullo. Y también voy a celebrar mi día de orgullo. Orgullo que tengo un Dios en los cielos. Orgullo que soy un varón. Orgullo que a veces no me rasuro. Orgullo, hermano, que soy un hombre que Dios ha levantado. Patriarca. Digan amén todos los varones hipersensibles. ¿Aló? Que ya van a ir a que se hagan manicure. ¿Cuántos hacen manicure? Algunos de ustedes se maquillan. La ceja, dice el hermano. Mire, hermanos, entendamos los tiempos que estamos viviendo, porque dice la palabra que Dios advirtió a Noé de las cosas que aún no se veían. Nosotros somos visionarios, nosotros vemos más allá de lo que el mundo ve. Nosotros entendemos la profecía, entendemos el texto, entendemos a Dios, porque Dios nos lo revela a nosotros, porque Dios nos dijo: ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo se los he revelado a ustedes. Así como Dios se reveló a Noé, se reveló a Abraham, así como se reveló a Samuel, así se va a revelar a tu vida. Y Dios te dice: construye el arca, construyela, varón, construyela. Déjeme acabo una lectura porque está tremendo esto. Mi arco, versículo 13, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Aleluya. El pacto de Dios, el pacto de Dios, el pacto de Dios, hermano. El mundo se ha rebelado contra el pacto de Dios. El mundo ha hecho burla del pacto de Dios. El mundo ha dicho: si nos destruiste una vez, vuélvenos a destruir a ver si puedes. Hermano, pues fíjese que esa gente está usando los elementos que Dios puso por pacto, por misericordia y por gracia, por amor. Pero sabe Dios, hermano, que el tiempo está cerca. Pero mientras el tiempo, hermano, se cumple, la iglesia se levanta, los hombres se levantan, los hombres comienzan a construir el arca, porque ya pronto va a aparecer, hermanos, el pacto de Dios en los cielos, y ese es Cristo viniendo por su iglesia. ¿Me están escuchando? Varones, póngase las pilas. Póngase las pilas, varón, en el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 15: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Versículo 16: estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto
pacto que he establecido entre mí y ti y toda carne sobre la tierra. Dios hizo pacto con nosotros. Dios tiene pacto con nosotros, varones. Somos hombres de Dios. Construyamos el arca y ya no permitamos que esos movimientos, hermano, se apoderen de nuestros hijos. Apodérense del mundo, pero jamás de nuestros hijos, jamás de nuestra familia, porque somos patriarcales. Somos patriarcales, santos. Construye el arca, varón. Construyela. Construye tu espiritualidad. Construye tu casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Construye todos los devocionales. Construye tu relación con Dios. Construye el carácter de tus hijos. Enséñalos a amar, a servir a Dios. A la niña se le enseña a ser lo que es una niña femenina, una mujer de Dios. Al varoncito se le enseña lo que es ser un hombre de Dios, valiente, fuerte como su padre, respetuoso, trabajador, disciplinado, pero sobre todo espiritual y lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Amén, varones. Construyamos el arca. Construyamos el arca. Advertencia: construye el arca, porque Dios va a llegar y va a cerrar la puerta. El Señor va a llegar y va a cerrar la puerta. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. Pónganse de pie, varones, por favor.